por lo que acabamos de conversar en materia petrolera, por lo que en economía puede traer como beneficio para el país. Y bueno, claro, por lo político. Quizás la base de todo impulso serio a un viraje real pase por lo político. Bueno, se habló de la necesidad de un acuerdo producto de la negociación antes de las elecciones. Era lo ideal. Cualquier analista con el que conversamos nos decía, ojalá se diera ese acuerdo antes de las elecciones. Por ahora no hay mayores avances conocidos, públicos al menos, pero no deja de ser importante ese acuerdo. Ya se asomaba esta mañana incluso a través de algún que otro titular. Y bueno, creo que es buen punto de partida para conversar con Vicente Díaz, quien fue rector del Consejo Nacional Electoral, porque fue miembro además del equipo negociador en Noruega. También perteneció al equipo de negociación de la oposición en República Dominicana. Vicente, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Hola Román, saludos a ti y a todas las personas que nos están escuchando. Tiene uno la sensación de que cada día sin acuerdo es como un día perdido, ¿no? Un día que nos aleja de la solución. Bueno, obviamente que Venezuela necesita un acuerdo y creo que lo que acabas de señalar tú y lo señalan todos los analistas, yo mismo lo he dicho en diversas oportunidades. Hay dos tipos de acuerdos, ¿no? Hay el acuerdo que se hace a través de mesas de negociación que pueden ser públicas o privadas, Uh-huh. ¿no? Eso es un tipo de acuerdo. Pero también hay otro acuerdo, que es el acuerdo nacional que se genera con el voto, Sí. ¿no? El voto cuando la gente emite su pronunciamiento a favor o en contra de candidaturas y de opciones, está diciendo qué tipo de país quiere vivir y qué tipo de gobernante quiere que gobierne y a quién está castigando con su voto cuando castiga a alguien con su voto. Es decir, lo que les quiero decir con esto es que efectivamente necesitamos un acuerdo nacional. Yo no diría uno, yo diría varios acuerdos nacionales alrededor de la soberanía, exequivo, bueno, todo lo que tiene que ver Uh-huh. con nuestra integridad territorial. Acuerdo para desarrollar la economía, Uh-huh. Román. Esto no puede vivir a punto de economía de bodegones y de restaurantes, y que es una economía que se fundamente en la competitividad y la innovación, y para eso el gobierno tiene que aplicar la única parte del marxismo que debería aplicar, porque este aplica todo lo demás menos eso, Uh-huh. que es el desarrollo de la fuerza productiva. Uh-huh. Entonces tiene que estimular el desarrollo de la fuerza productiva. Y tiene que haber acuerdo político porque la situación política de Venezuela está gravitando negativamente en cada uno de los aspectos de la vida nacional. Eso afecta a todos los ciudadanos, les guste o no la política. Hay mucha gente que dice no, que a mí no me gusta la política, es que a mí no me interesa la política. Sí, pero en la medida que hay inflación, y la inflación te come tu sueldo, y te come tu salario y tus ingresos, y en la medida que no hay empleo, y en la medida que los servicios son públicos, son un desastre, es porque la política te está afectando, porque eso es derivado de la situación política. Entonces, esos acuerdos, muchos acuerdos, los necesitamos urgentemente los venezolanos. Pero si no llegase a suceder esos acuerdos antes de las elecciones, igual hay que ir a las elecciones a producir un acuerdo nacional que se derive del voto, que la gente con su voto diga, mira, esto que estamos viviendo me gusta, y esto que no estamos viviendo no me gusta, y emita con su voto esto. Uh-huh. Pero volvamos al tema de los acuerdos. Yo creo que aquí han venido sucediendo cosas, Román, aquí han venido sucediendo cosas que indiquen que efectivamente diversos sectores han conversado en el pasado. Espero que sigan conversando actualmente y obligatoriamente van a conversar en el futuro, porque la situación que tenemos no es deseable por nadie. No puede ser que al gobierno de Maduro le guste tener un país aislado diplomáticamente, con una situación financiera comprometida, donde no hay caja suficiente ni para sostener el valor de la moneda, donde la situación de salario de los empleados públicos está, cuando digo empleados públicos, me refiero a soldados del ejército, a maestros de las escuelas, a policías, a bomberos, A no al todos. empleo público que está en un ministerio, Sí. ¿no? Que también, obviamente, pero Sí. es que el empleo público es cualquiera hoy Uh-huh. en Venezuela. Uh-huh. Entonces, esa situación no le puede convenir ni gustar al gobierno nacional. Y tampoco le puede gustar a la oposición. Una oposición que efectivamente entonces está sancionada internamente porque, bueno, tiene problemas para
expresarse a través de los medios de comunicación, de expresarse públicamente a través de los medios de comunicación. Si dice cosas que no le gustan al gobierno, entonces llaman al medio y y lo regañan y lo amenazan. No le puede gustar a la oposición que le anulen sus partidos políticos a voluntad del gobierno a través del Tribunal Supremo de Justicia, o que dirigentes claves de la oposición están inhabilitados hasta por 15 años, bueno, porque le dio la gana al gobierno, porque le dio la gana, le dio una orden a la Contraloría y entonces lo inhabilita por aquí no hay separación de poderes. Esa realidad, que es una realidad terrible, que es violatoria por completo del pacto social que significa la Constitución, esa realidad es una realidad que primero es indeseable y segundo es insostenible en el tiempo. Entonces se requiere acuerdos para, bueno, hacer de la vida de los venezolanos, primero que nada, el objetivo nacional es más vivible. Y segundo, que la actividad a la que se dedica cada quien, sea empresario, sea trabajador, sea libre pensador, intelectual o político, dirigente político, pueda ser desarrollada en un marco de reglas del juego claras para todo el mundo y respetadas por todo el mundo y con mecanismos sancionatorios en caso de que se violen. Ahora, Vicente, lo que necesita el gobierno no es lo mismo que necesita la oposición y tampoco lo que necesita el país o sus empresarios. ¿Habrá un escenario en el que todos ganen algo o en el que al menos no pierdan todos los actores involucrados? Bueno, es que fíjate, yo creo que aquí hay que tener en cuenta claramente 4 intereses. Primero que nada, el interés nacional, el interés de los venezolanos, el interés de que las escuelas funcionen, de que las universidades funcionen, de que se desarrolle la ciencia, la tecnología, los servicios públicos, la soberanía nacional, el respeto a la integridad territorial. Bueno, esos son intereses nacionales, ¿no? Que no favorecen a uno u otro. Luego los intereses particulares del gobierno. Como fuerza política, el gobierno está interesado, por su poca vocación democrática, a permanecer en el poder todo el tiempo que pueda. Entonces, él tiene un interés particular. La oposición, como un sector que adversa al gobierno y tiene un proyecto político diferente al del gobierno, también tiene sus intereses. Pero también hay que tomar en cuenta, aquí hay otro factor, más allá de esos 3, que también está jugando. Juega y está jugando y seguirá jugando, que es la comunidad internacional, principalmente los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos se han convertido en parte del juego nacional, a través de los mecanismos que tienen de presión sobre la economía nacional, de presión sobre sanciones, por decirte algo, es más fácil ir de Venezuela a Portugal o a España que ir de Venezuela, que están a 8 horas o 10 horas, ir a Turquía. Es más fácil que ir a Miami. Claro. Eso encarece todo, porque a la hora de importar cosas, bueno, eso tiene que ser varias escalas, con un conjunto de trámites adicionales. Es muy compleja la realidad. Sí. No para el turista, es que el empresario que quiera importar un repuesto, porque si no tiene parada una máquina, bueno, tiene que importarlo y esa importación vale más. La persona que quiere visitar a su familiar, claro, el que quiere visitar a su familiar. Tan sencillo como eso. El que tiene que hacerse un chequeo médico porque ese servicio no lo dan en Venezuela. Sí. Cualquier ciudadano de allá o de acá que necesite intercambiar. Bueno, Venezuela está a 4 horas de vuelo de la principal economía del planeta. Es decir, es una tremenda oportunidad para hacer negocio y para estimular el intercambio comercial. Hasta hace poco Venezuela no tenía relaciones con Colombia. Sí, ahora y medio. Estados Unidos y Colombia son los principales socios comerciales históricos de Venezuela. Bueno, pues entonces por razones políticas, los políticos de aquí están peleados con los políticos del gobierno aquí, están peleados con los políticos del gobierno allá, el gobierno allá acusa con toda razón al gobierno acá que ha habido violaciones de derechos humanos, el gobierno aquí los acusa a los de allá de que son injerencistas y que se meten en asuntos que no son de ellos, que es un tema de los venezolanos.
Bueno, la polémica que todo el mundo Sí. conoce. Vicente. Lo cierto es que necesitamos soluciones, Román. Sí, sí, claro. Vicente Díaz está con nosotros. Vicente, un hecho político reciente es la renuncia a los rectores del CNE, todos ellos. Y eso, lógicamente, genera una turbulencia. ¿Cuál puede ser el impacto pensando en, bueno, ya en la primaria lo tuvo, pero en las presidenciales y en las elecciones 2025? Bueno, déjame ponértelo de esta manera. Ahí hay una acción política de parte del gobierno, ¿no? El gobierno le solicitó, obviamente, a los rectores que le son afines, Uh-huh. los principales que le hagan afines y los suplentes que eran afines, que se retiraran del organismo, Uh-huh. ¿no? Y esa retirada del organismo era con el objetivo de declarar el organismo nulo. Esto es una cosa que no empezó con el tema de las primarias, esto viene de hace muchos años, Uh-huh. mucho tiempo atrás, más de un año atrás, donde el factor del gobierno vienen planteando que conviene una renovación del CNE. Jorge Rodríguez, el diputado Jorge Rodríguez, cuando arrancó esta etapa de gestión 2023 del Parlamento Nacional, su primera declaración fue que había que hacer un cambio en el CNE. De manera que esto es una cosa que ya vienen impulsando ellos y lo materializan ahora. Entonces, esto no fue que unos rectores voluntariamente decidieron poner su cargo a la orden, se pusieron de acuerdo, llegaron un momento en que están jugando dominó y bueno, ¿por qué no renunciamos a qué pasa? No, eso no fue así. Eso fue una instrucción, una orden y disciplinadamente estos rectores la cumplieron. Eso dejó en una situación de parálisis a la institución porque rompió los quórum, el quórum de funcionamiento del CNE y el quórum de sus órganos subordinados, ¿no? De las tres comisiones que lo conforman, lo quedaron inoperantes desde el punto de vista de tomar decisiones de trascendencia nacional, convocatoria de elecciones, cosas de este tipo, ¿no? En ese escenario, los rectores de oposición evaluaron, no reaccionaron inmediatamente, tardaron 4 o 5 días en reaccionar, Uh-huh. ni siquiera emitieron declaración pública porque estaban analizando las consecuencias de esto, Uh-huh. y toman una decisión que tenían dos opciones. Bueno, o nos encadenamos aquí a la baranda del CNI, la famosa baranda, que nos encadenamos, nos ponemos una cadena aquí y que nos saquen por la fuerza, y entonces nos aplican una cosa en el TCJ, anulan, el Parlamento decide anular la existencia del CNE por la existencia de quórum y le somete a consideración del TCJ la anulación, y el TCJ obviamente que va a decir que sí, porque bueno, esto está colonizado por el mismo partido de gobierno. Ajá, igual hubiesen salido con una demostración de, bueno, que sí, que ellos fueron valientes y todo lo demás, pero haciéndole el juego al objetivo del gobierno. ¿Cuál es el objetivo del gobierno? ¿Qué persigue el gobierno con todo esto? Bueno, es que el gobierno se dio cuenta, Roma, en las regionales del 21, que efectivamente este CNE, que tuvo una actuación bastante equilibrada, logró traer a la Unión Europea por primera vez en el 2006 a Venezuela, logró una jornada de actualización sin precedentes en el registro electoral, logró unas auditorías que nunca se han visto de esta manera tan profunda, una gestión allí que convocó a la participación, y el gobierno quiere participación electoral, sí quiere que haya participación electoral, pero de sus partidarios, no los de la oposición. ¿No? Le interesa que los de la oposición se abstengan de votar, ¿no? Porque es que así es que ha ganado las elecciones cuando las ha ganado. Entonces, el gobierno identificó que la conformación de este CNE como estaba, es un CNE que no espantaba suficientemente los votos opositores. Y está tratando de construir un CNE que espante un poco más, ¿no? Pone allí hay alguna figura que espante un poco más. No creo que lleguen al punto de poner a alguien impresentable electoralmente, pero sí creo que pueden intentar que sea un CNE que mantenga sus equilibrios, pero que sea un poco más antipático. Vicente, ¿y eso significaría que no haya una actualización como entonces hubo de registro electoral, o que no haya auditorías que sí ha habido, o que no tengamos la presencia de la Unión Europea, por ejemplo? No, es que yo creo que el problema no está allí, porque te lo pongo de esta manera, Román.
¿Cuántas personas en Venezuela saben que se hacen auditorías técnicas de producción, de preproducción, de software, de totalización? ¿Cuántas personas en Venezuela lo saben? Prácticamente nadie. Yo en estos estaba en un restaurante conmigo, para ponerte un ejemplo anecdótico, y se me acerca una señora que me dice, disculpe, ¿usted es el rector Vicente Díaz? Entonces yo le digo, es rector. Y la señora me dice, ¿me permite tomar una foto con usted? Y yo, con mucho gusto, señora. Ajá. Bueno, eso es una cosa que me pasó una vez cada 10 años. Pero bueno, sucedió. Y entonces la señora me da la mano y me dice, bueno, mire, los felicito y lástima que tuvo que renunciar ahora. Y yo le digo, señora, yo me fui del CNE hace casi 10 años. Me dice, pero no, si usted acaba de renunciar. Cito esto como ejemplo. Sí, sí. De que la mayor parte de la gente no está pendiente del Sí. CNE ni de su auditorio ni nada de eso. Entonces, el problema para espantar votos no es que se necesiten menos o que vayan a haber menos auditoría o que no vaya a haber emisión de observación. No, eso lo va a haber, porque el gobierno también necesita que las elecciones sean reconocidas por la mayor parte de los participantes, sean estos los resultados que sean, ellos aspiran a ganarlas, ¿no? Como aspiraban en el 2015. Que yo no sé si tú recuerdas, Román, que decían la misma pistola que dicen algunos ahorita, que no entregan ni por las buenas ni por las malas. Sí. Eso lo decían en el 2015, con propaganda en televisión, inclusive, con unos motorizados amenazantes y cosas. Bueno, ¿y qué pasó? Bueno, perdieron y tuvieron que entregar los curules y punto. Ok, entonces el gobierno para espantar votos, ¿qué necesita hacer? Bueno, hacer cosas antipáticas. ¿Qué significa cosas antipáticas? Bueno, mira, inhabilita candidatos que tengan buenos números y posibilidades. Por ejemplo, Capriles, que tiene buenos números, o ha tenido buenos números, ha tenido mejores números históricamente, bueno, lo tienen inhabilitado. Maracolina tiene ahorita una situación que está habilitada por la Contraloría, pero le mantienen su inhabilitación dentro del Consejo. Así es. Entonces, bueno, esas son medidas que el gobierno va a mantener o va a profundizar. Pero luego, seguramente que va a proponer como rector o rectores a alguien que va a intentar lograr lo siguiente. Va a intentar que la propia oposición los convierta en un espantavotos. Porque ¿quién convierte a la persona en un espantavotos? Lo convierte en la propia oposición. Cuando ponen, bueno, voy a usarte como ejemplo, ¿no? Pero vamos a poner el caso. Román Losinki se postula para actor. Y entonces empiezan las sospechas, pero Román Losinki se postuló. Ajá, ¿y por qué Román Losinki se postuló? Y a cuenta que dejó el programa de radio. Bueno, eso fue que algo le ofrecieron. Y entonces empieza la cosa. No, es que le ofrecieron plata. No es que lo amenazaron, que si no se postulaba, le quitaban todos los programas, de ahora en adelante no lo iban a dejar. Vicente, no siga dando ideas, ¿oyó? Coño, discúlpame. Pero también estoy advirtiendo por si se les ocurre a alguien. Ya está denunciado. Ajá, pero en todo caso, entonces empieza a construir la mitología opositora, empieza a rodear de sospechas a Román Losinki. Sí. ¿No? Ahora, imagínate si ese Román Losinki, si ponen a cualquier otra figura que obviamente esté más allegado al gobierno, entonces la oposición empieza, porque el gobierno conoce la reacción opositora, y la oposición empieza a construir alrededor de esa persona el relato, claro. una figura de temor, de que con esa persona no se puede asistir a la elección, de que con ese no se puede ganar, no sé qué cosa. Hermano, si la oposición tiene testigos en todas las mesas y tiene las actas que produce la máquina de votación de todas las mesas, no hay forma que alteren los resultados de una elección. ¿Y Andrés Velázquez? Lo que ocurrió con Velázquez en Bolívar. Bueno, justamente, ese es un ejemplo exacto de lo que yo estoy diciendo. ¿Qué le permitió a Andrés Velázquez saber y denunciar que él había ganado? Bueno, las actas que dio la máquina. Las actas que dio la máquina, Román, sí, le daban el triunfo a Andrés Velázquez, creo que eran en las 12 mesas donde decían que había perdido. Sí. Ajá, y él tenía las actas electrónicas en la mano. Y gracias a esas actas pudo demostrar que
habían inventado que la máquina no podía transmitir, y entonces hice un acta manual. Claro, demostró, pero igual no fue gobernador. Bueno, demostró, igual no fue gobernador por dos razones, ¿no? Primero, porque la suma total de las actas creo que no, de esta manera no daba para ser gobernador, pero no quiero abrir una polémica en esto, porque lo que acabo de decir no estoy seguro, no estoy seguro, porque no me tomé la molestia en su momento de contarla, ¿no? Okay. Pero más allá de eso, no fue gobernador porque efectivamente el CNE no le validó las actas, validó en contra de sus propias leyes y en contra de sus propias normativas, validó el acta manual y no la electrónica. Entonces, por eso es que hay que tener presencia de gente con resiedumbre al frente del CNE que pueda denunciar y dar la pelea por estas cosas. Por eso es importante la presencia de rectores opositores, y por eso es que es importante que ahora que viene un proceso de elección de impuestos, ¿no?, por el gobierno, de un nuevo organismo electoral, entonces no vayamos a salir nosotros con la tontería de que, bueno, pero como eso es impuesto y porque eso, el CNE anterior había sido electo por 7 años y no hay ninguna norma constitucional que hiciera que había que cambiarlo y tal, entonces no participemos en eso, no postulemos a nadie. Como he empezado a escuchar algunas voces por ahí que yo digo, bueno, pero ¿qué nivel de locura es esta? Claro. Que dicen que porque con ese CNE que resulte, hasta que decidan lo contrario, es al que se va al que se va a presentar un nombre como María Corina o como Capriles o como quien sea también de la oposición para competir por las presidenciales. Va a competir por las presidenciales, y es el CNE que va a organizar las elecciones del Parlamento Nacional. Sí. Las elecciones de alcaldes, de gobernadores, de legisladores regionales y locales. Entiendo. ¿Vale? Es el que va a organizar toda la elección. Entonces, que no vayamos a cometer del lado opositor la idiotez que se ha cometido en otras oportunidades de decir, bueno, pero como es así, y a la fuerza y obligado, entonces yo no participo, porque yo soy digno, y yo soy valiente, y yo soy heroico, y yo tengo un discurso épico, y entonces no participo, no me niego a participar. Mire, hermano, hay que hacer tonterías y hay que ser pragmático. Se abre eso y hay que meterse en ese proceso, y lograr lo que se logró en el 2021, cuando se logró a través de conversaciones, de operación, de negociación, que no fue pública ninguna. Hay que lograr lo que se logró, que fue un CNE, bueno, donde las figuras de ellos, ninguna era un gran espantavotos, y del lado opositor se lograron colocar a dos figuras del calibre de Enrique Márquez, el hombre que en política conocía más de elecciones en Venezuela, y Roberto Picón, de los mejores calificados técnicos que se haya tenido en ese terreno. Vicente, por razones de tiempo despido, para cerrar. Sí. Bueno, para cerrar, gracias a su renuncia, los rectores Enrique Márquez y Roberto Picón mantienen su derecho a postularse de nuevo, cosa que hubiesen perdido. Eso dijo. Y si eso va al TCJ. Eso dijo Roberto acá en el programa el lunes pasado. Gracias, Vicente. Gracias a esa acción inteligentísima de ellos, mantienen su derecho a volverse a postular. Y en segundo lugar, mantienen la posibilidad de que la oposición mantenga la misma correlación de fuerza, postulándolos a ellos y a otros por si no quedan ellos. Bueno, veremos. Gracias, Vicente, por este análisis, Bueno, gracias a ti, Ramón, y saludos a todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias. Vicente Díaz fue rector del Consejo Nacional Electoral, fue miembro del equipo negociador en Noruega, también al equipo de negociación de la oposición en República Dominicana. Cierro con algunos pocos mensajes publicitarios y me